¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy el Padre Gustavo Mendieta Martínez, de la parroquia de San Juan Bautista en Bosques de Iztacala, y con mucho gusto estoy con ustedes compartiendo hoy la reflexión de la palabra del Señor. Hoy meditamos la ficha número 4 de las cartas paulinas, titulada Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Te invito a que nos dispongamos a entrar en contacto con la palabra a través de este canto. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu, tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Hagamos juntos la invocación al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Contemplemos ahora la palabra del Señor, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del capítulo 8, versículos del 1 al 17. Por eso, ninguna condena pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, que da la vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su propio Hijo en una condición humana, débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana, para que nosotros, los que caminamos según el Espíritu y no según la carne pecadora, podamos cumplir lo dispuesto por la ley. De hecho, los que viven según esta carne pecadora piensan como la gente carnal, pero los que viven según el Espíritu, como la gente espiritual. Ahora bien, el modo de pensar de la gente espiritual lleva a la vida y a la paz, mientras que el de la gente carnal lleva a la muerte. Este modo de pensar conduce a la enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios y en realidad ni siquiera puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu,
si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno, al contrario, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos. Y si realmente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne pecadora para tener que vivir según ella. De hecho, si ustedes viven según esta carne pecadora, morirán. En cambio, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba, Padre. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que de verdad sufrimos junto con Él, para ser así también glorificados con Él. Palabra de Dios. Vamos a analizar un poco el contexto que hay en torno a esta palabra. Ubicamos que de repente Pablo pareciera que se contradice a sí mismo, porque nos ha dicho que debemos morir al pecado y vivir para Dios, pero también nos dice que hay una ley del pecado que actúa al mismo tiempo y de la cual no podemos escapar. Es decir, tenemos que vivir para Dios por un lado, en la fe, en la gracia, pero por otro lado también tenemos esta tendencia hacia el pecado, hacia la concupiscencia, y que nos inclina a ser pecadores. Entonces, hay que entender qué es la ley del pecado. Pablo entiende por ley del pecado esa experiencia que tenemos todos de saber lo que es bueno y de querer hacerlo, pero tendemos muchas veces al mal. El bautismo no quita al hombre el experimentar la división en su carne. Es decir, todos, aun cuando recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, vamos a experimentar esta tensión entre el querer hacer algo y ver que nuestra inclinación se va quizás hacia el mal cuando quiero elegir el bien. Y en torno a este contexto, Pablo nos habla también sobre estas gracias que necesitamos para poder salir vencedores a las inclinaciones del mal. ¿Qué nos dice el texto? Primero, si hay una ley del pecado, también hay una ley del espíritu. Pablo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta la presenta en los versículos siguientes. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y en orden a abolir el pecado. Condenó el pecado en la carne. Es decir, sí, efectivamente, aunque hay una tendencia hacia el pecado, está la gracia del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos ayuda a salir victoriosos ante esas inclinaciones o propuestas del enemigo que se nos dan a través de esta ley del pecado que nos habla Pablo. Ahora, abolir la ley del pecado es vivir según este Espíritu que todos llevamos dentro. El Espíritu de Dios habita en nosotros por el bautismo que hemos recibido y guardamos la esperanza de resucitar con Jesús
bajo la acción del mismo Espíritu. Así, hermanos, nos damos cuenta que la vida cristiana está en íntima relación con la acción de la Trinidad. Esta relación es del todo particular. Nosotros, hermanos, vivimos buscando el amor, la gracia y la paz. Y esto se da también gracias a esa relación que tenemos con la Trinidad, porque al ser bautizados y llevar el Espíritu de Dios con nosotros, estamos unidos a esa Trinidad que nos sostiene y acompaña. Somos hijos de Dios, no esclavos, hijos adoptivos que pueden llamar a Dios Abba, es decir, Padre, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y todo esto lo podemos lograr solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. En griego hay algunos términos que quizá no se pueden traducir al español tal cual, pero resulta muy expresivo hablar de la unión del hombre con la Trinidad. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, el Espíritu cotestimonia que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y coherederos de Cristo. Y si co-sufrimos para ser co-glorificados. Es decir, estamos unidos también a la Trinidad y Dios obra en nosotros, pero no sin nosotros. Ahora, con esta reflexión que hicimos al hablar de esta ley del pecado y esta ley del Espíritu, ¿a qué te invita el Señor a ti en lo personal, en lo particular? Te invito a hacer esta meditación a través de las siguientes preguntas. ¿La experiencia de la ley del pecado nos ha llevado a la desesperación? ¿Cómo experimentamos la vida según el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo? ¿Qué significado tiene en nuestra vida compartir los sufrimientos de Cristo para ser con Él glorificados? Ahora, hermano, te invito a que a partir de este mensaje que Dios te da a ti de manera particular, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros respondamos con nuestra oración, una oración muy personal. Le demos una respuesta a aquello que nos propone. Jesús, tú sabes mi querer y mi deseo de seguirte, de serte fiel, de caminar contigo. Tú conoces mis luchas, esas propuestas, inclinaciones y tendencias hacia el pecado, hacia alejarme de ti. Hoy quiero pedirte que me inundes de tu Espíritu Santo, que pueda creer que al seguir claramente esas inspiraciones de tu Santo Espíritu, yo saldré librado de estas propuestas del mal, de estas tentaciones que me apartan de ti. Quiero vivir siempre en tu presencia y tomado de tu mano. No permitas que me aleje de ti, Señor. Abrázame y lléname de ti. Bendito seas, Señor. Gracias, hermanos, porque podemos compartir juntos esta experiencia de Dios y de esta manera caminar hacia la perfección a la cual nos invita el Señor. Sigan meditando la palabra del Señor y vivamos fielmente según el Espíritu. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga. Para